Saludos queridos amigos y amigas y todas las personas que nos están viendo a través de este canal, Proyecto Geo, Ríos y Medio Ambiente. Doy un especial saludo y agradecimiento a aquellas personas que se han registrado, que han suscrito el canal y que además reciben las notificaciones una vez que tocaron la campanita y le pusieron todas. Así que cada vez que nosotros subamos un video para su publicación, ustedes reciben una notificación. Muchas gracias. Continuamos con nuestra gira por los ríos de la zona de Puebla y en esta ocasión abordamos un sector que no habíamos tocado anteriormente. Nos habíamos dedicado al río Zaguapan, por lo que nos manteníamos en la subcuenca Atoyac, nos habíamos mantenido en el río Atoyac, por lo cual nos manteníamos en la subcuenca alta Atoyac-Zaguapan. Es esta zona que incluye desde el Iztaccíhuatl, continuando con el Cerro de Tlaxco, la Malinche, y se van formando varios ríos, Atoyac, Zaguapan, Alceseca, Río San Francisco, para unirse todos en uno solo, que sería el Atoyac. En el caso de la Alceseca, desemboca directamente en el embalse Ávila Camacho o Lago de Valsequillo. En esta ocasión nos movemos un poco más al oeste y nos tendremos que referir ahora a la cuenca del Alto Balsas. Nos referimos así a la cuenca del Alto Balsas porque la región hidrológica del Alto Balsas cubre o incluye el Popocatépetl. Y el Popocatépetl da origen a la formación de ríos que posteriormente van a unirse con el río Atoyac, aumentando su caudal. Pero en su formación se mantienen al oeste de la ciudad de Puebla y principalmente descargan sus aguas en el municipio de Atlixco, uniéndose posteriormente con Izúcar de Matamoros. Y así sucesivamente hacia el sur hasta unirse con el río Atoyac. Tengo que hacer especial mención a dos libros que he utilizado para revisar este tema, al margen que posteriormente visitemos la región, y es uno publicado o la autora es Rocío Castañeda González. Es un excelente libro, sobre todo para comprender la dinámica social de un río en un municipio como el municipio de Puebla. El libro se llama Las aguas de Atlixco, Estado, Haciendas, Fábricas y Pueblos, en el periodo del 1880 al 1920. Un periodo muy importante para comprender lo que fue la industrialización en ese periodo final del siglo XIX y principios del XX, y cómo la siembra del trigo jugó un papel fundamental en la economía de la región. También revisé el libro Aguas para la Vida, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este es un libro gratuito, lo puede usted conseguir en línea, en el internet, y es excelente, es una recopilación de información de primera línea. Y en este libro se encuentra un artículo específicamente dedicado a uno de los ríos importantes
de la región de Atlixco y Matamoros. Este artículo fue escrito, su autoría es de Amado Enrique Navarro Frometa y Juan Ricardo Cruz Aviña. El título del artículo se llama La importancia de los ríos pequeños en el caso del río Nexapa. Segundo río que quiero hablar, que es el Cantarranas, que además es de vital importancia para la zona. Recoge igual las aguas del Popocatépetl y baña gran parte del río, del municipio de Atlixco, sobre todo las áreas donde se cultiva la flor. En el caso del río Nexapa y el Cantarranas, el investigador o los investigadores Navarro y Cruz resaltan la importancia de caracterizar estos ríos pequeños. Aunque revisando la zona, podemos ver que varias de las características de estos ríos pequeños también se ven en los ríos más caudalosos de Puebla. Recordemos que el Atoyac no es un río de gran caudal, comienza con aproximadamente 2.700 litros, 2.400 litros por segundo y termina con un caudal de 5.700 litros por segundo antes de desembocar en el río Atoyac. No son ríos extremadamente caudalosos, van aumentando su caudal en la medida que se dirigen hacia el Océano Pacífico, pero en su inicio son ríos que su caudal depende principalmente de la temporada de lluvia. En periodos donde llueve mucho, pues sí, se aumenta su caudal, arrasan con tierras, con lodo, con la basura, con toda la contaminación que se ha echado en estos ríos. Pero una de las características o de las consecuencias que tienen estos ríos cuando atraviesan zonas rurales donde se cultiva o zonas urbanas donde se construyen habitaciones para poder vivir en el municipio, es que no se respeta el caudal ecológico de estos ríos. ¿A qué se refiere el autor con este señalamiento? Es que en la medida en que el río se va formando, se van poniendo pequeñas bardas o presas para desviar el agua hacia la zona de riego. Algo que es muy natural o muy fácil de encontrar, sobre todo cuando los periodos de temporal no siempre coinciden con las fechas en que se les espera y se requiere un riego para evitar que la semilla que se sembró se dañe. El autor señala el problema del riego por ruedo. Quiere decir que se abre el canal, se inunda y va rodando el agua. Pero la otra alternativa, que sería por goteo, también tiene consecuencias devastadoras, ya que el agua que se utiliza para el sistema de riego no regresa al río. Y entonces tenemos ríos secos que han perdido todo su caudal. Otro problema que él observa es el trasvase, donde estos ríos se mueven de una cuenca hacia otra. Recuerden ustedes, o subcuenca, son pequeños canales donde se desvía el agua de una barranca, de un río, hacia otro río. En el caso
del Nexapa. Las aguas que se trasvasan, que se pasan, son las del río Atoyac hacia el río Nexapa. En el 1887 se otorgó la concesión a una compañía de 2 personas para construir el canal de trasvases desde el río Atoyac hacia el Nexapa. Ese río fue concesionado y se le permitía extraer 2/3 partes del caudal del Atoyac. Hoy, más o menos, se desvían 4.000 metros cúbicos por segundo, independientemente del caudal o del porcentaje que se tenga en ese río. Estuvo dividido, la canalización estuvo dividida en 3 partes. Un primer tramo de cielo abierto de 3.928 metros, luego un túnel de 4.610 metros y finalmente otro canal de 2.082, teniendo un acueducto de aproximadamente 10.620 metros. Tales eran las expectativas de este canal que el propio presidente general Porfirio Díaz vino a la inauguración de este acueducto y al canal se le puso su nombre. Se llama Canal Porfirio Díaz. Hoy se conoce más dónde inicia este trasvase, que es en la presa de derivación Echeverría. No es Echeverría el presidente, sino porque había un rancho en esa zona y los dueños del terreno eran los Echeverría, no familiares del presidente. Ahora, este trasvase dio pie a la construcción de 2 hidroeléctricas. Justo después de la inauguración, una compañía eléctrica norteamericana compró, o por lo menos llegó en contrato con estos concesionarios para construir las plantas hidroeléctricas Portezuelo 1 y Portezuelo 2. Plantas que fueron las primeras hidroeléctricas del estado de Puebla y las segundas en todo el país. Es una característica del porfiriato el haber promovido lo que se llama la segunda revolución industrial. Y la energía eléctrica fue fundamental en esto. Un tercer problema que tienen estos ríos es que no se respeta la zona federal. Lo he mencionado en otros videos, cómo se construye cuando el río pasa por una barranca en el filo de la barranca. Se construye ahí y se canalizan las aguas negras directamente al río. Esto es muy notorio en el municipio de San Martín Texmelucan y además existe en la zona el robo de la ribera del río. Se llena con escombros, se extiende la zona de construcción con tierra, escombro, piedras y se va robando la ribera del río. Esto es una problemática generalizada, no nada más de ríos pequeños, sino también de ríos medianos como sería el propio Atoyac. En la próxima o en el próximo video esperamos presentarles a ustedes en vivo el movimiento de las aguas del río Nexapa. Y no creo que nos dé tiempo porque es bastante extenso. Posteriormente iremos a ver el Cantarranas y la zona de Atlemeyaya, donde se encuentra el lugar de criadero de truchas más grandes de México.